Muy buenas noches, estimados compañeros. Somos el grupo número 8. Los integrantes de este grupo, pues, es mi persona, Rubén, la compañera Laura, compañero Víctor, compañero Nexar, compañera Lorenita. Y bueno, vamos a iniciar dentro de nuestra actividad en este momento con el caso que hemos seleccionado como equipo de trabajo dentro de las necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. Para nosotros como equipo hemos seleccionado el caso de autismo de un estudiante de la unidad educativa del Milenio Minuyá. Bien, Santiago Said Almeida Salazar es un estudiante, un niño que actualmente cursa el séptimo año de educación general básica. Él tiene una edad cronológica entre 11 años, 2 meses. Su entorno familiar es de tipo bien completo. Él tiene mamá, papá, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela. Él es muy querido dentro de su entorno familiar. Él inicia su espacio educativo o dentro de la unidad educativa en el inicial de 3 años. Ya, una vez que inicia sus estudios, se lo ve aparentemente normal, un chico normal. No es así hasta que llega a segundo año de básica. Dentro de este tiempo, entre inicial a segundo año de básica, se detecta la necesidad educativa del estudiante. Una vez realizado el diagnóstico por el neuropsiquiatra, quien determina, mediante estudio, el caso del estudiante y determina el autismo que tiene el chico, la necesidad educativa, con un índice general de 67.4 y un percentil del 58.3. Esto según el diagnóstico del neuropsiquiatra no cualitativamente está dentro de los procesos para desarrollar las áreas de aprendizaje. Pero más sin embargo, una vez llegado el documento al departamento del DS de la unidad educativa, quien también es estudiado por el psicólogo clínico de la institución, determina que el estudiante tiene que realizarse un proceso de adaptación que va en su contexto social. ¿Por qué? Porque el estudiante, una vez analizado el caso, se puede determinar que él puede desarrollar las actividades del currículo sin ningún problema, lo que es contenido, ¿ya? Trabaja en lo que es contenido, en habilidades, desarrollo de estrés. Más sin embargo, tiene muy en cuenta lo que el estudiante en este caso tiene presente. Según el diagnóstico dado por el neuropsiquiatra, quien dice que presenta un índice de riesgo en discriminación auditiva, en percepción visual, en visopercepción y atención visual. Entonces, en tener en cuenta todos estos aspectos, determina que el estudiante tiene que tener una atención muy priorizada de todo el contexto que le rodea, de los compañeritos, del docente, la institución misma, todos sus espacios educativos. Para esto se desarrolla el plan de adaptación de contexto social para el estudiante, ¿sí? Entonces, en lo que es problemas académicos, él no tiene ningún inconveniente. Él desarrolla sus actividades con el apoyo y seguimiento del docente, las desarrolla también en casa. Lo único que se terminó es que en 20 minutos ya culmina la tarea y necesita tener una recreación. Para esto la docente adapta el espacio. Se lleva su espacio a otro espacio educativo, sale de ese espacio para recrear al chico. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que el contexto es el que se adapta al estudiante. No el estudiante con necesidad tiene que adaptarse al contexto, es el contexto social. Bien, como el chico a medida que va avanzando, va evolucionando, entonces se va determinando que su grados o determinación de autismo ya no es severo, va siendo moderado y pues, posiblemente, Dios quiera, vaya a ser un poquito mejor, vaya bajando los niveles de autismo a medida que avanzando. Pero esto depende muchísimo también del acompañamiento en casa, donde los padres también deben de autocapacitarse y formarse para determinar estas situaciones y desarrollar actividades como, primero, tener muy en cuenta lo que son los juegos de imitación para desarrollar lo que es el aspecto visual, contexto visual. También tiene que desarrollar lo que es la fase de desarrollo lingüística. Los chicos no, puede desarrollarlos de manera en el aula con el acompañamiento docente, pero necesitamos el apoyo en casa. También se deben de presentar pictogramas para desarrollar los hábitos. Y estas son pequeñas actividades en casa que apoyarían al chico dentro de su desarrollo de habilidades y destrezas para adaptarse de manera significativa en su contexto social. Compañeros, sigamos con las propuestas. Ya, muy bien. Vamos a continuar con la segunda diapositiva. En ella podemos
visualizar que como primer punto tenemos la creación o una agenda de panel visual para anticipar las rutinas diarias. Los niños con discapacidad de autismo, pues en este caso ellos van a utilizar en el hogar objetos, pictogramas, palabras o imágenes reales donde van a facilitar la adquisición de habilidades de organización. Al mismo tiempo, pues esto le va a permitir la participación del niño, su autonomía a la hora de crear nuevas rutinas, a establecer también y equilibrar al mismo tiempo para las diferentes áreas de ocupación. Le va a permitir generalizar anticipación para que el niño se vaya preparando para la siguiente actividad o día, reduciendo así el estrés y al mismo tiempo los problemas de conducta. En la siguiente diapositiva tenemos delimitar los espacios de casa, delimitar los espacios de casa y lo que es preparar el ambiente. En esta de aquí es aconsejable que el orden en sí y la estructura son muy importantes para estimular a los niños con autismo en casa, ya que un espacio le permite que el niño pueda realizar las tareas de la manera más autónoma posible, haciendo el uso de apoyos necesarios y siempre eliminando barreras. La siguiente diapositiva tenemos que el niño va a permitir darle oportunidades de comunicarse. En este caso, nosotros hemos podido ver que uno de los grandes problemas en el autismo es el desarrollo del lenguaje verbal y la comunicación. El déficit en la comunicación es algo potente y además es uno de los factores relacionados con los problemas de conducta. En este caso se va a utilizar imágenes donde van a servir como modelos de imitación, permitiendo que el niño asocie los aspectos sonoros de las palabras con la imagen que tiene delante. Esto nos permite pues tener una imagen y reforzarle verbalmente, hace lo posible que el niño integre de alguna manera la información. La siguiente diapositiva tenemos la participación activa del niño. En este caso, pues en cualquier tarea o asignación que se le dé al niño, pues el niño tiene que saber cuál es el propósito de la tarea, ya que este es un ente fundamental para que él se motive a realizarlo. Y al mismo tiempo, esta motivación va a crear situaciones que propicien la interacción y la socialización. Y en el último, tenemos que ser un ejemplo y modelos para ellos. Es decir, nuestro rol como padres, nuestro rol como adultos, acompaña siempre a los niños. Esta puede ser bien una barrera o un facilitador de aprendizaje, por lo que la manera en que nosotros acompañamos el aprendizaje en sí y las constancias marcarán la diferencia entre convertirse la rutina en hábito o que se quede en un aprendizaje puntual o entrenamiento. Entre ellos nosotros tenemos pues como adultos enseñarles que sean persistentes, que sean facilitadores, o sea, que proporcionen todos los apoyos e ir retirando cuando toque. Que se mantengan firmes, que sean serenos, que se relacionen con amabilidad y cariño. Y por último, pues establecer pues pautas que estimulen a los niños con óptimos en casa. Debe ser para todos los miembros de la familia que entren en contacto con él o la niña. La siguiente diapositiva. Digamos, compañero. Recomendaciones del docente. El primero, la organización del salón. Los docentes que trabajan con los niños, el TEA, debe darle importancia a este aspecto, es decir, averiguar la mejor condición para después plantear la distribución física de nuestra clase, utilizando habilidades tanto en los centros de educación especial como en los centros ordinarios. Tener en cuenta la edad del niño, el nivel comprensivo que posee, para así, según estos criterios, emplear la enseñanza, sobre todo fomentar un trabajo coherente y efectivo y productivo. Es decir, crear un espacio educativo en donde son claramente perceptibles para ellos y adaptar el aula a sus necesidades con características cognitivas, emocionales y minimizar los elementos visuales y auditivos.
Este, la clase se organiza en diferentes rincones, es decir, actividades como tenemos la primera, que es armar un rompecabezas, en la cual el estudiante Santiago, que va a completar esta imagen, la primera imagen tenemos lo que es una vaca, entonces ahí va a completar la parte inferior y como la segunda, la siguiente diapositiva, tenemos otras actividades como primero observar y escribir las vocales, como ya saben, A, E, I, O, U, y vamos a completar en las palabras en esta ocasión, como es la imagen, en este caso es una imagen un oso en la cual la palabra O. Este, la otra recomendación, la organización visual, es decir, el uso de una imagen o otro símbolo para comunicarse con un niño al momento que tiene dificultad para comprender o usar el lenguaje. Es decir, que al momento de realizar tareas o resaltar aspectos como ejemplo, codificar con colores, subrayar con lápiz de colores, esto ayuda en dándole seguridad y permite cierto grado de flexibilidad, contar con una historia viñeta, foto, texto, como tenemos en la diapositiva, en la siguiente, este, digamos, aquí tenemos la diapositiva donde el niño Santiago va a ver, colorear cada uno de los números, en este caso el amarillo, todos los números que son uno, y así sucesivamente. La siguiente diapositiva. En este caso, el niño Santiago va a unir con líneas en lo que es el dibujo que corresponde. Es decir, que la primera ya está como un ejemplo, que ahí sería el siguiente cuadro, dependiendo de su color, uniendo imagen. Y la siguiente diapositiva. Aquí con esta imagen tenemos el lado izquierdo un ejemplo en la cual vamos a rellenar en el lado derecho, es decir, repetir los patrones en el cual sea muy dinámico y productivo para el niño Santiago. Digamos, compañero. Bueno, a continuación, hablaremos sobre las sugerencias que se le puede dar a un personal directivo en una unidad educativa. Bueno, se le sugiere trabajar de forma cooperativa, entre un terapista que sea un profesional que ayude con este tema, que ayude al docente, que se lleve un seguimiento con el padre de familia y el docente, quien está encargado del alumno. También se recomienda a las autoridades del plantel que conlleven una buena socialización y un buen trato con el alumno. Se recomienda llevar este seguimiento por parte de autoridades hacia los padres de familia para llevar un buen control y un buen aprendizaje. También se pueden elaborar programas especializados, adaptados a cada uno de estos niños, dependiendo de su grado autista. También se recomienda tener un ambiente en el cual el aprendizaje debe ser simple, organizado y bien estructurado, con el propósito de afianzar una rutina cotidiana. Que se recomienda evitar agregar imágenes donde el aprendizaje del alumno sea un poco más fácil y accesible en el momento de evaluarlo o poder llegar al punto de que él pueda demostrar su conocimiento. También se puede hacer uso de materiales didácticos y estrategias que centren el interés del niño con respecto a la actividad. Realizar una exploración acerca de los intereses y los gustos del niño con el fin de facilitar la participación y el aprendizaje. Listo. Muy bien. Mis propuestas van encomendadas al Departamento de Consejería Estudiantil DECE, en el cual hemos planteado las siguientes propuestas. Una de ellas nos indica que se le propone al Departamento de Consejería Estudiantil DECE realizar test de conductas y personalidades a los estudiantes que tengan el trastorno de espectro autista para explorar, para
investigar los intereses y gustos de los niños. Que con esta manera podemos facilitar la participación, la comunicación, el desarrollo de habilidades y el contenido emocional que tienen nuestros niños. Además de llevar un seguimiento a los procesos y novedades que estos nos vayan ofreciendo en su diario vivir. Con esto logramos mantener y garantizar un mejor día a día de los niños, la permanencia en sus actividades escolares y también su promoción a lo largo del sistema educativo, con el cual logremos que el niño pueda cumplir todas sus actividades escolares desde que inicia hasta que finalice su etapa educativa. Con esta primera propuesta lo que buscamos es una mayor ampliación del DESE en el desarrollo personal de los niños con TEA. Buscamos un seguimiento único de cada uno de los estudiantes que mantengan esta enfermedad. Como tal, como segunda propuesta, tenemos una activación de ruta en la cual buscamos activar los ejes de la UDAI, la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión. ¿Para qué? Como primer punto, para asesorar, para llevar una asesoría un poco más detallada del DESE, ¿en qué? En cuanto a la evaluación y la intervención del seguimiento hacia el estudiante con TEA. Y así poder también indagar un poco en las actividades de los docentes en cuanto a la elaboración de los documentos individuales de adaptación curricular. ¿Con esto qué logramos? Con esto logramos cumplir los objetivos que estos proponen para el desarrollo especializado de la educación y así poder garantizar una mayor aprendizaje de los niños, una mayor adaptabilidad a su clase y poder ayudar de mejor forma a los jóvenes con trastorno de espectro autismo. Muchísimas gracias. Bien.